Vamos a ver una breve introducción a la Primera Guerra Mundial. Los contenidos los podéis ir desarrollando más adelante. Empezaremos con los antecedentes y desencadenantes. En primer lugar, tenemos los nacionalismos e imperialismos. Durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, siglo XIX, ha habido unos procesos de unificaciones de estados que cristalizan en Alemania e Italia, pero también de independencia de una serie de estados, sobre todo en los Balcanes, a partir de la desintegración del imperio turco en esa zona. Esto está combinado con las ansias expansionistas de una serie de estados europeos a través de las colonias en África, Asia, pero también a las visiones imperialistas dentro de Europa. Es decir, hay una serie de territorios que van a estar disputados entre dos o más estados, como pueden ser zonas de minorías italianas en el Imperio Austrohúngaro o polacos dentro de los imperios centrales. También hay de forma paralela un desarrollo tecnológico y militar. Estos grandes estados-nación que están surgiendo desarrollan grandes ejércitos de soldados. Estamos hablando de millones de soldados apoyados por cañones modernos, los inicios de la aviación, están mecanizando los accesos a través de trenes, fusiles de repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Hay nuevas doctrinas militares, hay nuevos elementos tecnológicos que van a ayudar al desarrollo de estas doctrinas militares. Por último, existe un sistema de alianzas con una serie de, muchas de ellas con cláusulas ocultas, para proteger un estado, para defenderse en caso de ser atacado por un tercer estado, etcétera, etcétera. Veremos que este es uno de los elementos que va a disparar las tensiones y va a llevarnos a esta Primera Guerra Mundial. El que está considerado por todos los historiadores como el desencadenante principal fue el asesinato del heredero al Imperio Austrohúngaro en Sarajevo a manos de un nacionalista serbio. Austria-Hungría declarará la guerra a Serbia, que tiene una alianza de protección con Rusia, la cual declarará la guerra a Austria-Hungría, y Alemania a su vez declarará la guerra a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenemos las primeras fases. Como veis, tenemos los estados aliados: Reino Unido, Francia, Bélgica, Imperio Ruso, Serbia y Montenegro, y las potencias centrales: Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano. Van a actuar como bloques, no van a tener estrategias de militares nacionales, sino estrategias de bloques. Alemania y Austria-Hungría se coordinarán en el frente oriental, Reino Unido, Francia y lo que quede de Bélgica en el occidental. En este frente occidental empieza la guerra como una guerra de movimientos cuando Alemania invade Bélgica para atacar París desde el norte, pero fracasa en su intento, lo cual nos llevará a las siguientes fases que ahora veremos. En el frente oriental hay un avance del Imperio ruso dentro del territorio alemán y austrohúngaro. Esto será solamente durante el primer año porque posteriormente el panorama cambiará y mucho. En primer lugar, se van a incorporar una serie de países como Bulgaria, Rumanía, Italia de parte de los aliados. Bulgaria lo hará por parte de la Entente, que van a hacer que la guerra sea realmente mundial. Prácticamente solamente España, Suiza y los estados escandinavos permanecerán neutrales. Esto supondrá también la apertura de nuevos frentes, como por ejemplo el frente de los Balcanes. El frente occidental se estabilizará en lo que conocemos como guerra de trincheras. Esto implicará una guerra de desgaste en la que morirán literalmente millones de soldados por avanzar un palmo de tierra. Mientras tanto, el frente oriental se hundirá, sobre todo a partir de 1917, al coincidir con la Revolución Rusa. O de hecho, la Revolución Rusa es un efecto de las penurias que padece la población durante la guerra, lo cual llevará a que los soldados se rebelen contra el zar y los alemanes, como podéis ver en este mapa, avancen miles de kilómetros hacia el este. Tras la salida de Rusia o de la Unión Soviética de la guerra, Alemania intenta mandar todos sus soldados al frente occidental en previsión de la entrada de Estados Unidos. La importancia de la entrada de Estados Unidos no es tanto en el número de soldados, que también,
sino sobre todo en el apoyo económico y material que da a sus aliados, Francia y Reino Unido. Será Estados Unidos el que desencadene finalmente la balanza. Con los soldados que ha podido recuperar del frente oriental, Alemania va a intentar un último ataque para romper el frente occidental, pero fracasa. Este fracaso, unido al descontento de las tropas y el hundimiento del Imperio Austrohúngaro, provocará una revolución en Alemania, revolución nacionalista en el Imperio Austrohúngaro y también, en menor medida, en el Imperio Otomano. La causa última del final de la guerra es el hundimiento del frente balcánico. Bulgaria no puede resistir más, se rinde a los aliados. Esto provoca que se abra un nuevo frente en el sur del Imperio Austrohúngaro que no puede resistir una nueva ofensiva y sencillamente se desintegra. Empiezan a surgir ejércitos rivales dentro del mismo seno del Imperio Austrohúngaro y Alemania sola no puede continuar la guerra, con lo cual solicita el armisticio. Y esto es importante que lo tengamos claro. No hay una rendición, hay un armisticio. Alemania solicita el final de las hostilidades. No hay una rendición expresa. En cualquier caso, las paces que sucederán a este armisticio en noviembre llegarán a cabo una reconfiguración del mapa de Europa. Como veis, el Imperio Austrohúngaro desaparece, Alemania tiene que ceder gran parte del territorio, Rusia también cede gran parte del territorio, surgirán nuevos estados. Alemania será considerado el principal causante de la guerra y por tanto condenado a pagar tremendas reparaciones de guerra, que ya veremos posteriormente las consecuencias que eso tendrá. También se creará la Sociedad de Naciones con el deseo de que estos conflictos a escala mundial no vuelvan a suceder y que exista un sitio donde puedan discutir los estados los asuntos que puedan tener entre ellos. Sabiendo que hay una Segunda Guerra Mundial, ya podéis imaginaros el éxito que tuvo la Sociedad de Naciones.